rompan el corazón, duele. Que tu equipo de fútbol pierda, duele. Pero que te choquen el auto sin tener un seguro, duele más. Con Surone tienes acompañamiento 24/7. Asegura ahora tu auto en www.surone.es. Esta Navidad con Pacificar, por tus compras desde $300, participas por uno de estos increíbles premios. Disfruta un crucero al fin del mundo en Argentina. Descubre la magia de la isla de Pascua en Chile. O vive la experiencia de ver linternas flotantes en Tailandia. Elige tu destino registrándote en www.bancodelpacifico.com. Hoy sí con Pacificar. Banco del Pacífico. Ecuatoriano empieza un nuevo año con fe. La maleta lista para viajar dando vueltas a toda la cuadra. 12 uvas para la suerte y cientos de objetivos en la cabeza. Y la prenda más suertuda del año. Aunque apriete, pero la fe es solo el inicio. Porque el esfuerzo es de todos los días. Aún queda mucho por hacer, mucho camino por recorrer. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Se trata de seguir intentando y a punta de ganas y trabajo duro lograr lo que nos proponemos. Aunque claro, un poquito de fe nunca viene mal. Este 2026 no será mejor por azar, sino por lo que construyamos juntos. Con fe, con esfuerzo y contigo. En el Hospital de los Valles te ofrecemos mamografía digital 3D, ecografía mamaria y pélvica, desintometría ósea. Agenda tu chequeo al 1-800 Valles. Presenta su informativo Vis a Vis con Janet Nostroza, un espacio de entrevistas, análisis y opinión junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo. Periodismo de calidad y lo más destacado del acontecer nacional e internacional. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Visionaria CC y sigue la transmisión en vivo. Vis a Vis con Janet Nostroza es retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Guayaquil 101.3 FM, Marca TV, Radio Oxígeno 102.1 FM Riobamba, Macro Digital Televisión, OnePlus TV, Radio Online SE, La Naranja SE, Radio Di Blue 88.9 Guayaquil. Aquí empieza Vis a Vis con Janet Nostroza. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días y bienvenidos a Vis con Janet Nostroza en este programa especial ya casi finalizando el año. Antes de que se vayan a disfrutar de un merecido descanso y de despedida del 2025, pues hemos querido hacer programas especiales para poder analizar los retos del 2026, principalmente para el gobierno nacional. Pero yo creo que, como lo hemos planteado en todos los programas, este también es un reto para los ciudadanos. Tenemos que ser una ciudadanía que está consciente de la situación en la que está nuestro país, es lo que tenemos, y de aquí en adelante el diálogo y el aporte es lo que creo que nos va a permitir avanzar. Por eso hoy vamos a discutir, a plantear un poco cuál debería ser el plan del gobierno para el 2026, en 4 materias vitales e importantes que vamos a tratar de discutirlas lo más amplia y profundamente posible y en la medida que el tiempo nos da. Y no se puede patear más hacia adelante una reforma al Seguro Social que debe haberse dado en este año y por las distintas circunstancias que han ocurrido ya no se dio. En general, el tema de salud, yo creo que es uno de los temas más críticos que se han expresado en este año, el tema de salud y el tema de violencia. El tema de violencia lo vamos a hablar en la segunda parte del programa con otros expertos en materia de seguridad. Pero el tema de salud termina siendo quizás se pelea el primer lugar entre las preocupaciones de los ecuatorianos al finalizar este 2025. La educación y el trabajo. ¿Cuál debe ser el plan para el próximo año? Doy un saludo a mis invitados, Nata Pernet, una abogada experta en el tema laboral, pero estoy segura que también podrá aportar en los otros temas. El doctor Fernando Zacoto, un experto en salud pública y en salud en general, en el IES también, con él también hablaremos de esos lineamientos que se esperan dentro de un plan para el próximo año. Y Andrés Quispe, de la Unión Nacional de Educadores, podrá aportarnos también en el tema educativo, que debe integrarse dentro de una política que el gobierno debería plantear como plan para el próximo año. Muy bienvenidos a todos. Vamos a empezar como siempre una primera ronda de cada uno y luego por favor siéntanse libres de interrumpir de manera respetuosa a sus compañeros para poder hacer de este un diálogo mucho más ágil. Quisiera empezar con Nata.
Nata Pernet, para poder hablar del tema social en general, en donde el trabajo se vuelve vital. Así es. Si no tenemos trabajo, pues difícilmente podremos resolver nuestros problemas de salud, de educación a manera particular. ¿Cómo evalúas el final de este año y lo que se piensa hacer para el próximo? Bueno, sin duda alguna, cuando se habla también de seguridad como la primera necesidad que tenemos los ecuatorianos, no podemos evitar hablar de empleo, porque sin seguridad difícilmente se genera empleo, seguridad de todo tipo, principalmente también creo yo seguridad jurídica. Entonces, creo que a la relación laboral, tanto a trabajadores como a empleadores, si algo les falta es la seguridad jurídica, y quiero ver con buenos ojos que este Consejo de Trabajo y Salarios, que ha tenido también relevos tanto en las partes de los trabajadores como en la parte de los empleadores, llegó a un consenso, aplicó por primera vez en la vida una fórmula que siempre ha estado, pero que digamos que todos los 20 de diciembre era aplicado vía decreto y casi que a la brava. Y más allá de hablar del salario básico, porque eso ya está definido, creo que es un buen momento para que las tres partes de una relación laboral empecemos a hablar de los temas que nos atañen a todos y que se puede hacer a través de reforma. ¿Por qué? Porque cuando están las tres partes de la relación laboral en consenso, se puede viabilizar las reformas con mucha mayor facilidad. Entonces creo que ahí hay una tarea muy importante para quien encabeza, que en este caso es la cartera del Ministerio de Trabajo, de aprovechar esta coyuntura de consensos para que se vaya más allá de en cuánto vamos a poner el básico, sino, por ejemplo, qué vamos a hacer con el contrato productivo que ha tenido un buen impacto, pero que no tiene seguridad jurídica porque está establecido a través de un acuerdo ministerial y no a través de ley. ¿Qué podemos llevar a la Comisión del Trabajo? Porque aquí vamos a hablar de seguridad social, al lado mío está alguien experto en el tema, pero no se puede hablar de tema laboral sin seguridad social. Entonces, creería yo que el gran reto de este 26 es utilizar la coyuntura de diálogo como herramienta social de cambio. Doctor Zacoto, justamente nos da el pie Nata con lo que acaba de decir. No podemos hablar de seguridad laboral, de crecimiento laboral, si no hacemos algo con el seguro social. Es decir, si no abrimos la posibilidad de que el seguro social también un poco se conecte con la realidad laboral del país, las necesidades de los trabajadores, pero también las posibilidades de los empleadores en medio de la realidad que vivimos. Como dije al inicio, doctor, ya en el 2025 no hicieron nada. ¿Qué deberían hacer en el 2026? Gracias, Janet. Yo diría que hay como 3 o 4 grandes ámbitos que han sido perfectamente identificados. Hace unos 8 meses, un grupo de saludistas pusimos una carta a los 2 finalistas en el que sintetizamos 10 puntos, así muy didácticamente. No vamos a tratarlos todos naturalmente, pero yo priorizaría en algo que ahora se ha señalado. El primero, que es romper con esta lógica de solamente atender la curación y entonces desarrollar una política pública de promoción de salud y prevención de enfermedad, y en eso tienen mucho que ver los ciudadanos, amplia participación ciudadana. El segundo, la falta de acceso a servicios de salud. Y en la falta de acceso no es solamente de medicamentos, a veces los medios se concentran mucho en el tema medicamento y eso es algo epifenómico, o sea, es la evidencia de que no hay acceso a servicios de salud. Y en eso, fortalecer los servicios de primer nivel de atención está más que demostrado en el mundo que servicios de primer nivel de atención, servicios de atención primaria de salud pueden prevenir y resolver el 80% de los problemas de diaria consulta. El tercero es esta fragmentación del sistema de salud. En el Ecuador no existe un sistema nacional de salud, cada quien hace lo que le viene en gana, y entonces los 2 grandes prestadores, el Ministerio y el Seguro, deben forzosamente coordinar las acciones para integrar los esfuerzos y no dispendiar como se dispersan, se duplican los esfuerzos. Entonces, yo creo que allí el tema es que estando ya en marcha, diría que inclusive este gobierno, en medio de todos sus errores y debilidades, planteó un par de aspectos que convendría retomar. El primero, la creación del Comité Nacional de Salud Pública, en el que en una misma mesa sentaba con poder político a las autoridades de salud, de seguridad social, de economía, desempleadas, etcétera, porque solo así se pueden resolver los problemas. No, y el segundo, que es
que lo hizo también el gobierno ya con el decreto 70, volver a la racionalidad de la gestión administrativa a través de la división de parroquias, cantones y provincias, que es la racionalidad, por Dios. Entonces, romper con esta lógica de trabajar con zonas absolutamente infuncionales. En este mismo momento, las vacunas contra influenza se están enviando desde Tena a los cantones rurales de la provincia de Pichincha. Y así está eso consolidado y tal, parece que nadie se da cuenta que esas cosas afectan significativamente el desarrollo de programas. De tal manera que yo diría que esos son esos 4 elementos que tendría que concentrarse, y me parece que algunos atisbos ya se dieron y por tanto debería haber el seguimiento. Por supuesto que lo que tienen que hacer es poner gente preparada en materia de salud pública y de gestión de salud pública, que no es lo mismo, y además que exista pues y que rompa con eso, porque no se puede trabajar con ministros que están 4 meses en la cartera. Yo diría que esos son los retos que tiene el gobierno para el próximo año, y esperemos que para bien de los ecuatorianos pues pueda acertar. Y bueno, suenan más complejos de lo que realmente llevan a la práctica, ¿no? Y ya lo vamos a conversar con cada uno de nuestros expertos. Pero miren la necesidad, necesitamos generar más empleo para que puedan haber más personas que aporten a un seguro social que debería ser una verdadera alternativa y que ofrezca un futuro principalmente en salud y jubilación. Pero para eso necesitamos tener un buen sistema educativo, porque si no tenemos un buen sistema educativo, lo que estamos generando es futuros, digamos, empleados que no están a la altura de las necesidades de empresarios y y del futuro, el desarrollo de nuestro país. ¿Cómo termina este año la educación y cuáles son los retos para el próximo año, Andrés? Bueno, gracias por la invitación, un saludo. Yo diría, quisiera hacer un paréntesis. Los 4 temas que tú has planteado, primero partiría que hay que enfocarlos en que son derechos, y son derechos humanos. Y así hay que verlos del 2025. Si no los vemos de esa manera, vamos a seguir con una visión sesgada en donde se atiendan problemas coyunturales y no de profundidad. Lo segundo, para el 26, el gobierno debe entender que necesitamos más escuelas y menos política hacia el aula. Y señalo esto porque la escuela está ubicada en un barrio, está en una comunidad y tiene que ser seguro. Hay que pagar a los profesores a tiempo, se lo viene haciendo, eso es fundamental, pero también hay que invertir en un nuevo modelo educativo. Hay que recuperar las actividades extracurriculares para que nuestros estudiantes dejen de ser reclutados por los grupos delincuenciales, arte, cultura, deportes, entre otros. Y si a eso vemos que la generación del trabajo tiene que articularse con educación, seguridad y salud, vamos a entender que el trabajo necesita la inyección de recursos económicos, que necesita, claro, seguridad jurídica, pero que también necesita formación permanente. Ahí es donde entra un modelo educativo actualizado y también la formación permanente de los trabajadores, sean del sector público o sea del sector privado. Perfecto, entremos entonces en el detalle y como digo, todos son libres de participar y aportar porque hemos demostrado que todos los temas aquí se concatenan de una manera u otra. En materia laboral, Nata, el ministro de Trabajo ha planteado para el 2026 hacer algunas reformas más relacionadas con resoluciones ministeriales. Claro, y es decir, lo que está al alcance de la mano, que no deja de ser importante, no es lo ideal, pero no deja de ser importante y que nunca se ha hecho. Es decir, lo que se puede hacer no lo hacen. Veo como positivo que se plantee la posibilidad de hacerlo, que es poder, por ejemplo, abrir la posibilidad de que haya unas nuevas formas de contratación sin afectar el derecho laboral. ¿Cómo ves tú ese planteamiento? Bueno, yo creo que ahí, esto va a sonar feo, pero el ministro tiene que revisar, porque hay más de 28 tipos de contratos que no se utilizan y modalidades laborales, de hecho, sectoriales. Entonces, no es que no se ha hecho, porque creo que tenemos que quitarnos de esta idea de que cada persona que llega tiene que refundar la cartera de Estado a la que llega o refundar el país. Creo que hay procesos y servidores públicos de carrera que vienen haciendo un trabajo importante y que muchas veces no se les escucha porque generalmente en los puestos de libre remoción no están personas técnicas, sino personas que gozan de la confianza de quien
dirige la cartera de Estado, no estoy hablando específicamente del ministro de Trabajo, sino en general esto ha pasado siempre en el sector público y eso genera que se torpedeen procesos de política pública que ya venían estandarizados. El gran problema aquí es la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, insisto, está el contrato productivo que tiene una suerte de flexibilidad, por así decirlo, porque yo sé que es una palabra que se sataniza muchísimo, pero a la final en la vida tiene que ser flexible, ¿no? O sea, si lo vemos en macro. Tienes el contrato de emprendimiento que está basado en el Código de Emprendimiento, que te da a ti la capacidad de tener trabajadores con modalidades distintas hasta 5 años, porque después de 5 años se entiende que el contrato, que ya no tienes un emprendimiento, sino que ya se convierte en empresa. ¿Qué es lo que pasa? Que como estas modalidades están en acuerdo ministerial, no se las utiliza porque si mañana van a mí y me demandan por el contrato a plazo fijo, que es lo que está en el Código del Trabajo, pero yo tenía firmado en base a un acuerdo ministerial algo con el contrato productivo, el inspector del trabajo o el juez de lo laboral va a fallar a favor de lo que está en el Código del Trabajo. Entonces lo que sucede es que no hay que inventarnos más modalidades, sino, insisto, estas modalidades sí hay que llevarlos a la legislatura, Janet, porque lamentablemente pueden haber acuerdos ministeriales maravillosos que se lanzarán con bombos y platillos, pero que no van a poderse utilizar justamente porque cualquier abogado le va a decir, vea, hay esta opción, pero si a usted mañana le demandan, hay un riesgo altísimo de tener que pagar los haberes como en una indemnización de despido intempestivo de contrato a plazo fijo. Entonces tú como trabajador, como empleador, te la piensas no una, sino 10 veces. ¿Y qué termina pasando? Vas a la simulación laboral, que es la facturación, la prestación de servicios, y que es en donde la gran mayoría de la población de la PEA está ahorita. Y si no se hacen esas reformas así formalmente, Nata, difícilmente, dices tú, se podrá cumplir esta meta que es ambiciosa, ¿no? Que para el 2029 incrementar el trabajo formal, el trabajo adecuado de 37-50%, es decir, que no 3 de cada 10 ecuatorianos tengan empleo, sino 5 de cada 10, que es una meta fuerte. Con seguridad jurídica y con inversión lo puedes hacer, porque no solamente es un tema de reformas. Siempre cuando hablamos de trabajo decimos, con una reforma laboral se soluciona. Y no, pues. Yo puedo poner una ley que diga mañana todos sean felices. Linda la ley. Pero y tú decías, Andrés, el derecho al trabajo es un derecho humano, claro, pero cuesta. Todos los derechos cuestan, no por ser derechos no cuestan. Y creo que ahí también tenemos que entrar a una discusión importante, y aquí le quiero meter el picante. Porque hablamos de salud, pero la salud, al menos en el IES, está en base a las aportaciones. Y estamos hablando de que 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo formal y aporta. Entonces, ¿cómo queremos mantener un sistema de salud que aportan 3 para 10 y en donde esos 10 también pueden llevar a sus beneficiarios? Matemáticamente no es así. Entonces, ¿por qué no vemos modelos como el de Chile, en donde no solamente te quedas con las aportaciones, sino también con los impuestos? Yo creo que es hora de abrir el abanico, y yo sé que ahorita me va a querer matar, pero dicen, impuestos, van a privatizar. No, pero tenemos que financiar derechos que cuestan. Andrés, los derechos cuestan. Sí. Es una realidad, y por eso, digamos, esa realidad muchas veces limita el acceso a un derecho que deberíamos tener todos, como por ejemplo trabajar. A ver, la Constitución reconoce al Ecuador como un Estado de Derecho. Sí. Nadie lo discute. Y hay varias... Los derechos no son gratis, hermana, tampoco. Y un Estado de Derecho va de la mano de su política fiscal. Sí. Es decir, los derechos se materializan con la inyección de recursos económicos. En eso estamos totalmente de acuerdo. Te pongo un ejemplo. Si tú revisas la Proforma General del Estado del 2023, vas a ver que recaudamos por IVA alrededor de 8.000 millones de dólares, cuando estaba el IVA al 12%. Hoy, ya al año que vamos a cerrar, está subiendo a más de 10.000 millones de dólares. Es decir, los que sí pagamos impuestos, es decir, ingresos permanentes, entonces tenemos el derecho de exigir que se cumpla con otros derechos. No solo una política reactiva, como decía el doctor, sino también preventiva. Entonces, claro, queremos hablar de recursos, hablemos entonces cómo se están utilizando los recursos para materializar esos derechos. Pero yo a veces planteo, ¿no? Y disculpe mi ignorancia, tal vez sobre lo que voy a decir, ¿no? Pero todo el mundo reclama y dice, ¿pero qué se está haciendo con la plata? Pues vayan y vean el presupuesto general del Estado, ahí está planteado lo que se hace con el dinero. Y la realidad de nuestro país, en donde los ingresos permanentes son mucho menores a las necesidades
que tiene el Ecuador en distintos aspectos, todos urgentes, ya todos impostergables. Una reforma del Seguro Social cuesta, ¿sí? Y es impostergable. Entonces, cuando nos ponemos a hacer cifras así como los derechos cuestan, y son una realidad que hay que respetar, digamos, y necesitamos derechos, pero no hay el dinero, no hay el dinero. Entonces a mí eso un poco siempre me deja estas incógnitas, ¿no? Entonces hay que saber qué se hace con el dinero. Pues el dinero está gastado antes de que se reciba. ¿Pero por qué se lo gasta mal? Creo que somos cerca de 3.800.000 afiliados. Sí. Y la PEA son 8 millones, o sea, estamos casi a 1.5. Vas en el caso de los profesores, así, muy sencillo. Vas a un centro de salud o vas a Lías y te dicen, no puede hacer atender a su hijo porque está en mora patronal. Pero todos los meses te descuentan, pues, de la seguridad social. Entonces, ¿quién está reteniendo y para qué? Es que no están reteniendo, no pagan. No, pero ¿quién? El patrón en este caso de los profesores del sector público. El Estado. Es el Estado. Y la realidad es que el Estado es el que más le debe al IES. Esa es la realidad. Uno como empleador privado, lo primero que hace, así no hayan ventas, es ver cómo cubres el IES. Porque si tú llegas a caer en mora patronal, es un problema terrible. Y siempre se habla del empresario como el gran empresario, cuando la gran mayoría de ecuatorianos generamos trabajo y somos trabajadores a la par. Somos el eslabón que da trabajo y busca trabajar para dar trabajo. Pero las reformas deberían pensarse en ese grueso, que somos tú, yo, que probablemente no vamos a tener jubilación, los ninis, la generación que viene debajo nuestro, que sabrá Dios si van a tener trabajo, que están estudiando hasta los 40, creo. O sea, pensemos en este grueso, Natalie, que a dónde vamos a llegar. A ver, yo creo que hay que precisar bien algunos aspectos. En general se desconoce que buena parte del financiamiento de las prestaciones del seguro se hacen con cargo al presupuesto general del Estado y no son las más baratas. Todo lo que es atención a jubilados y todo lo que es atención de enfermedades catastróficas, es decir, de alto costo, se pagan con el presupuesto general del Estado. No se paga de los recursos del seguro. Por tanto, en este mismo momento ya hay una participación importante de la aportación de todos nosotros para las prestaciones a un grupo de beneficiarios del seguro. Por tanto, eso tiene que reconocerse a efectos de optimizar en definitiva los recursos para que pues, se los utilice de mejor manera. El segundo punto que yo creo que yo quisiera destacar es que por supuesto que la salud es un derecho y eso no lo discute nadie, y así debe ser. Sin embargo, en la Constitución dice poco más o menos que todo para todos gratis. Dice explícitamente en un artículo de la Constitución, todo para todos gratis. Es la traducción. Pero entonces, ¿qué pasa? Ecuador tiene un per cápita en salud que nos llega a los 700 o 800 dólares. Y en cambio tenemos países que tienen per cápita de 3.000, 4.000 dólares. En América Latina, Chile, Costa Rica tienen casi el doble. Entonces uno tiene que, en definitiva, priorizar aquellas atenciones. Por eso la importancia de prevenir la enfermedad y promover la salud. Y eso, por ejemplo, se aplica a casos que son dramáticos, como el tema, por ejemplo, de diálisis renal, que se ha publicitado que no hay. Bueno, miren, no va a haber dializadoras suficientes si es que no se previene y se controla adecuadamente hipertensión arterial, diabetes, obesidad en estos niveles primarios con la participación ciudadana. Entonces, eso tiene que ver, por supuesto, con productividad también. Un pueblo sano es un pueblo productivo. Si es un pueblo enfermo, no hay manera de producir. Entonces, creo yo que se necesita tener esta mirada integradora y estos elementos ponerlos en definitiva ya en ese plan que el gobierno tiene que hacerlo. El gobierno tiene 3 años y medio para hacerlo, está en la obligación de hacerlo, y entonces estas reformas, como por ejemplo clarificar bien el tema de salud dentro de la seguridad social, integrando los recursos para optimizarlos. En este mismo momento las prefecturas dan servicios de salud, los municipios dan servicios de salud, dan una serie de instituciones que no tienen ninguna articulación entre sí y se dispendia, pero la principal coordinación entre el Ministerio y el Seguro. Y eso pasa por universalizar la atención primaria de salud. Es bastante sencillo. En un barrio, 500, 600 familias a cargo de un equipo, que puede ser del seguro, del ministerio, del municipio, de quien quiera, inclusive el sector privado, con reglas de juego claras, a cargo de 600 familias.
Muy bien, ahí no se distingue entre el afiliado y nuestro afiliado. Todos reciben lo que deben tener en ese primer nivel de atención que previene y resuelve el 80% de los problemas de diaria consulta. Esto el gobierno tiene que hacer. Hemos dicho insistentemente, y yo debo decir, este gobierno y el anterior y el anterior y el anterior, hace rato que hacen tabla en rasa de esto. Hay múltiples evidencias que demuestran la importancia de la atención primaria y no se le pone en práctica. Sí. Hay una pregunta, doctor, porque usted y yo hemos hablado de esto, ya he perdido la cuenta de cuántos años, doctor, ¿no? Desde que declararon esto y que afecta también al tema educativo, esto de haber dividido el país en 9 zonas y no en una organización administrativa por provincias. Entonces vino el presidente Noboa y muy acertadamente en agosto de este año, si no me equivoco, doctor, corríjame por favor, emitió el decreto 70, ¿verdad? El decreto 70. ¿Qué dijo? Se acaban las 9 zonas de organización zonal y volvemos a la organización provincial, que beneficia principalmente o que facilita la administración de salud y de educación. ¿Qué pasó? Aplaudimos, dijimos, por fin alguien entendió que tenemos que volver a la organización anterior y volver a darle, a crear centros de salud y unidades, digamos, de la administración, unidades para el tratamiento de los problemas de la educación a nivel provincial, con autoridades a nivel provincial. Es lo mejor, no era un sistema perfecto antes, pero el remedio resultó triplemente peor que la enfermedad. Entonces volvemos ahora a eso, pero no se ha ejecutado. Esas son las cosas que uno no entiende. Claro, o sea, sale el decreto, hay discontinuidad de ministros, el lunes está un mes, etcétera, etcétera. Y eso tiene que ver también con educación. La escuela es el espacio educativo fundamental y también con preescolar. Fundamental. ¿Qué pasa? Qué sencillo. En ese ámbito barrial, en donde están estas 600 familias, también hay, digamos, 4 o 5 escuelas. Entonces es perfectamente posible articular esas acciones, pero esta gestión, yo creo que poca gente entiende la importancia de gestionar lo público. O sea, yo creo que no entienden la particularidad de gestionar. La herramienta que tiene el Estado para gestionar es la herramienta del aparato estatal. Pero si resulta que tiene un Ministerio de Salud, de Educación, del Trabajo, que tiene ministro, viceministros, en el caso de salud 5 subsecretarías, 40 direcciones y coordinaciones, que centraliza todo, entonces resulta que las cosas y las decisiones no llegan a donde deben llegar, donde la gente, en el espacio local. Eso es lo que hay que cambiar, y tal parece que poca gente entiende que esto que se cambió por ahí por el 2012, 2013, dio una organización ministerial y territorial absurda que está obstaculizando el avance de los programas y proyectos. Quiero llamar la atención, entonces, que profundicemos en esos aspectos particulares y hagamos el esfuerzo para ver qué es lo que la gente necesita en lo local. Hay que volcar los ojos a lo local, eliminar esta visión centralista, para entonces que la gente perciba que el gobierno, el Estado, la sociedad le está sirviendo para algo. Pero entonces hay primera tarea, ¿no? Porque lo que estamos es estableciendo qué se debería hacer el próximo año, ¿no? En estas materias tan importantes. Y aquí una tarea vital, presidente Noboa, María José Pinto, ahora que está a cargo de esta difícil cartera de la salud, ejecuten las decisiones que ya han tomado. Esto es vital, empezar por el principio, que es organizar el sistema. Vuelvan a lo provincial, pero ejecuten los decretos, porque ahí está quizás la clave para el arranque, ¿no es cierto, doctor? Sí. La clave para el arranque. Que sepa de gestión de salud pública también, porque por más buena intención que tenga la vicepresidenta, un problema tan complejo como es la salud, no puede estar a cargo de alguien que ya tiene demasiados cargos alrededor. Desnutrición por un lado, por el otro lado salud, o sea, si estamos hablando que se necesitan reformas urgentes, tiene que haber una persona a la cabeza en este tipo de entidades rectoras. Pero hay una realidad, porque, como digo, aquí no queremos solamente hacer diagnósticos, sino partir de la realidad, y esto pasa en educación también, pero más en salud y más en seguro social. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Nadie le acepta la cartera. Nadie quiere, doctor. ¿Sí? No sé si usted se animaría, porque no solamente se trata de ir en un reto a reorganizar todo. Aquí el doctor sí se animaría. Mira, pero el doctor le termino de decir, no es solamente conocer. Debe haber liderazgo en salud, sin duda, con las características que hemos dicho, pero esto es un trabajo de equipo, y fundamentalmente de equipos locales. Para mí, más importante que el ministro de Salud sería esa especie de director parroquial de salud.
Ese es el cambio fundamental. Entonces se necesita tener, por supuesto, una visión de salud pública y gestionar la salud pública. Gestionar el Estado ahora es extremadamente complejo. Para tener un director parroquial de salud, que me parece aceptado, director parroquial de todo, yo pondría de salud, de educación. Pero doctor, no solamente... sea, ahorita como está el marco jurídico, no se necesita. ¿Es factible? Eso se hizo con decreto ejecutivo y resolución de SEMPLADES. Por supuesto que tiene que hacerse manejos también con finanzas, con el Ministerio del Trabajo, con SEMPLADES. Porque estaríamos hablando que sería gente del sector público. Sí, claro. Gente del sector público. Sí. Pero ahí estamos hablando otra vez que nos vamos... Y del sector. Pero si vamos por ahí, otra vez vas al gasto corriente y al tema que siempre también se sataniza. La inflada del sector público y del personal público. Pero yo creo que tiene sus bemoles. Todo lo contrario. Pero ¿por qué no hablamos de alianzas público-privadas? Porque esas personas parroquiales pueden tranquilamente ser personas que hoy están en el desempleo y en el subempleo. Pero mira, a ver. Yo regreso segundos a lo que tú decías tiempo atrás. La Constitución, que tanto se la sataniza, permite las alianzas públicas y privadas. Yo estoy de acuerdo. Se lo puede hacer, o sea, está abierto el cambio. Segundo, no es que las políticas de la visión administrativa que tiene este gobierno no han funcionado, no se han ejecutado. El problema es para qué les utilizar. En el caso de educación y de salud, lo utilizaron, Janet, para recortar personal, porque unificaron distritos, el distrito 4, el distrito 5, 6, en uno solo. ¿Ya? En el 2020. Sí. Eso fue en el 2020. Sí. Ojo, y también en este gobierno. Pero fundamentalmente fue en el 2020. Y también en este gobierno. Entonces, mira, ¿para qué utilizaron esa visión administrativa? Para lanzar a familias a la calle. 2, si tú ingresas al portal del Ministerio de Economía y Finanzas, vas a ver que la mayoría de partidas, de los más de 5,000 servidores públicos que echaron a la calle con la Ley de Integridad Pública, no están suprimidas. Fueron reemplazadas por otras personas. ¿Qué estás haciendo ahí? No estás calificando el sector público, estás politizando el sector público. Porque salieron tal vez los militantes del correísmo para que entren los militantes de ADN. ¿Qué estamos planteando como un acorde de la administración y que tal vez el doctor puede estar de acuerdo? Por ejemplo, en educación, los directores distritales deben ser electos por concurso de mérito y oposición. Puede ser. ¿Ya? Puede ser. Y deben tener un perfil en pedagogía y en el tema de la norma. Porque no puedes nombrar a cualquier persona desde que hubo la administración de ese tema, de que cualquier persona podía ser director distrital en educación. Crecieron los casos en fiscalías de violencia sexual. Bueno, en todo lado puede cualquier persona ser director, ¿no? Porque es un puesto de libre restricción. Pero tú tienes razón. Está pésimo. Es decir, ese director tú puedes distrital, tener un ministro, porque han habido casos, que no tenga idea del ramo al que va a sentarse y ser ministro. Y eso sigue en cascada, ¿no? Sí. Entonces, ahí entra un punto más. CEP. Sí, y miren que, bueno, estamos discutiendo temas digamos que tienen que irse definiendo, ¿no es cierto?, detalles. Pero, doctor, ¿usted se atrevería a ser ministro de Salud en un sistema que no solamente necesita ser arreglado, sino que tiene que combatir a una mafia de narcos, de grupos de delincuencia organizada, que son los que principalmente no dejan que las cosas se hagan? Sí, esa es, sin duda alguna, una arista extremadamente grave, no hay duda. Pero... no es infidencia, ha habido varias ocasiones en que he hablado con autoridades superiores para esta posibilidad. Yo nunca me he negado, lo que sí yo he puesto condiciones, ¿no es cierto?, claramente. Por ejemplo, la primera, yo nombro al personal, y el personal para mí más importante es ese director parroquial de salud, es una figura que estoy diciendo, pero yo lo nombro. El segundo, todas las compras se van a hacer, yo decía así figuradamente, a televisión abierta, que todo el mundo lo vea. Y tercero, yo no puedo gestionar la salud pública con esta administración territorial que es inmanejable. Entonces, no se trata de un tema de voluntariedad, se trata de saber, pero a la vez también saber que ese reto implica unos desafíos para los cuales tiene que haber un compromiso político, voluntad política de alto nivel. Si es así, yo creo que no solamente yo, habrá más profesionales que sin duda estarían dispuestos a hacerlo. Lo que sí valdría la pena es preguntar al gobierno si es que en realidad va a tomar en serio la salud y va a otorgar el apoyo político a la salud y a la educación a efectos de
poner en práctica todos estos aspectos que estamos diciendo. En salud y educación seguramente vamos a coincidir prácticamente en lo mismo, porque la gestión es similar. Entonces, perfecto. Eso es voluntad política, eso, pero clarito, voluntad política, que así son las cosas. Si a mí me encarga una tarea de gran envergadura, no me pidan que yo me someta a intereses que no son relacionados con ese cumplimiento de esas normas. A los tres, ya el tiempo se nos ha ido y como digo, son temas realmente profundos y lo que vamos es a plantear algunas de las ideas que se deberían hacer, que se deberían tomar en cuenta, ¿no? Y hemos hablado de ideas prácticas. No estamos hablando de profundas reformas, ni reformas constitucionales, ni de nada, sino de cosas que deberían hacerse, están ahí, no las hacen. Pero sobre seguridad social, en la parte laboral del sector educativo y el trabajo, ¿no es cierto? Una realidad del seguro social es que no puede seguir aguantando que solamente aporte uno de la familia y se beneficien todos. Y esto es fuertemente crítico, duro, dramático en materia social, porque nadie quiere tampoco ir al sistema público general. Es mejor, así sea, está como está el seguro social, pero le da una mejor alternativa a una madre maestra que tiene un niño enfermo con cáncer, tiene más posibilidades de que la atiendan en el seguro social que en el sistema de salud pública. Pero la realidad es que el seguro social no tiene dinero para atenderle a ese niño, y eso es parte de la crisis. ¿Qué deberíamos hacer? Parte de estas reformas duras y que le pueden costar el puesto al presidente de la República es ver esta realidad y que solamente se atienda a los aportantes, o que el aportante aporte más para que su familia reciba la atención. No sé, Andrés, si quieres empezar con este punto del problema que es gigante, ¿no? Voy a salir un poco de tu inquietud o reflexión. Yo creo que al presidente no le cuesta el puesto el tema de la seguridad social. Yo creo que al presidente le cuesta el puesto que le siente al Ecuador como una carga. Es el presidente desde el retorno a la democracia que más ha viajado. Le ve su gestión, le ve a Carondelet, le ve al país como una carga, ¿ya? Y si es que el presidente no entiende de que ya no es nuevo, ya está en un segundo periodo, y que tiene que sentarse a dirigir el país, vamos a seguir teniendo problemas de fondo. El presidente ya, tú sales a caminar, te roban. Te pones un negocio, te extorsionan. Te expones, te secuestran. Mira, en este país ni siquiera ser futbolista es seguro. Y vamos a hablar en serio de que quieren tratar la seguridad social. ¿Por qué no hablamos, por ejemplo, de una forma de pago de los más de 27.000 millones que se le debe a la seguridad social? Y que no le estoy responsabilizando a este gobierno, eso es desde tiempo atrás. Pero como decía el doctor, si tú revisas los ingresos permanentes y los ingresos no permanentes, claro, un buen porcentaje están destinados a lo que significa sostener la seguridad social. Pero debatamos también cómo hacerles pagar a los grandes morosos de la seguridad social que no están contribuyendo con sus trabajadores. Pero el más moroso es el Estado. De ahí las empresas grandes, hay algunas que deben, pero no están, digamos, los que más deben en número, vamos a decirlo así. El número de empresarios que más deben son medianos y pequeños, porque lidiar con el sistema laboral es difícil, porque sostener un empleado y las ventas y la producción en un país que se debate entre la inseguridad y la corrupción y todo, no es fácil. ¿Por qué el último candidato al Ministerio de Gobierno no pudo posicionarse en su cargo? Bueno, por eso te digo, pero ¿y de qué tipo de empresa viene? Social, mira. Me estás dando la razón, ¿de qué tipo de empresa viene? Es una radio que está considerada como una mediana empresa, no es el grupo Caracol Televisión o el grupo Prisa, no, no, Andrés. Sí, y no le estoy justificando, no le estoy justificando. Yo, por ejemplo, me preocupo de tener todo siempre al día, pero no puedo contratar un empleado. Sí, pero entonces debatamos reformas, como decía Nati, precisamente para enfrentar eso. Bueno, reforma, para rescatar parte del seguro social, tú has mencionado algunas, pero decir que los aportantes tienen que aportar todos para que la familia se beneficie y no solamente el principal. Mira, es que la preocupación que tú tienes, que tal vez no podemos coincidir en todo aquí, pero podemos llegar a importantes consensos, esa preocupación que tú tienes y que tenemos los panelistas no la tiene ni el Ejecutivo ni el Legislativo. Pero bueno, ¿pero qué sugerimos nosotros? Que tengan importancia con el país, que dirijan el país. Por eso, pero no esto puntual. Mira lo que está debatiendo la Asamblea. ¿Cómo quitar las horas? Ese es el tema de los dirigentes que se meten en política.
Sí, porque esto te puede costar a ti realmente, yo me imagino, un jalón de orejas de parte de tu organización. Pero esta es una realidad del Seguro Social. No puedes seguir tratando a todos los miembros de la familia sin que haya un aporte. Janet, de acuerdo, yo no te digo que no, pero te digo, a ver, ¿con quién debato las reformas en las leyes? Con la Asamblea Nacional, no puedo ir a debatir con una persona que está en la esquina. ¿A quién le digo invierta los recursos permanentes y no permanentes? Al presidente, pues. Pero si tengo una asamblea que está pensando en cómo bajar las horas previo a la ley seca de la serie, esa es la calidad de debate que está en el país. ¿Por qué me van a jalar las orejas? ¿A quién tengo que exigirle que hagan todas esas reformas? ¿A los ministros, al Ejecutivo, al Legislativo? Bueno, pero la idea es opinar ¿qué opinas sobre esa? Que es una de la preocupación, que para la mí visión uno de los principales que tiene el Seguro Social. La pregunta es, sí, el trabajo, la seguridad social, la salud y educación es una importancia del país. Por eso la gente incluso en la consulta popular fue a defender esos derechos. Sí. Pero sí, los que dirigen este país, Ejecutivo y Legislativo, no tienen esa visión, esa preocupación que tenemos aquí. Perfecto. ¿Cómo ejecuto eso? Está claro. En mi caso, yo me ratifico. Hay dos modelos que funcionan, para bien o para mal. Un modelo como el español y un modelo como el estadounidense. Entonces, la discusión es, o nos vamos a que sea público, pero ¿de dónde viene el financiamiento? En la parte española, incluso en la parte chilena, que es híbrida, el financiamiento viene de la carga tributaria, no de la afiliación, porque si seguimos aportando 3 para sostener 30, matemáticamente es imposible. Así paguen todos, va a seguir siendo imposible, porque es un tema numérico, no un tema de relación 1 a 1. Entonces creo que o entendemos que para tener un servicio de calidad hay que tener un abasto económico de calidad y puede ser esta la vía, o nos vamos a un sistema en donde la gente dice, no, qué terror, yo no estoy diciendo hagámoslo, pero el otro modelo es el privado, en donde cada quien paga y aporta, porque también otra cosa importante, la gran mayoría de personas que tienen seguro privado también tienen seguro público. Y ahí entra otra cuestión, y es que nadie tiene confianza en el seguro público, y si es que tiene la bendición de poder tener un seguro privado, también lo paga. Entonces, imagínate si les dieras la posibilidad de irse a otro lado. Entonces, yo sé que esto sí le puede, yo discrepo contigo, yo creo que esto sí le puede costar al presidente y a quien sea el puesto, pero es hora de analizar de dónde va a venir el financiamiento para un sistema de salud como el que deberíamos llegar a tener. Y yo creo que el tema tributario ahí puede marcar la gran diferencia, y está el modelo chileno, el modelo uruguayo y el modelo español como referencias para que el derecho a la salud sea de acceso público. Si no, caso contrario, un día esto se va a romper y terminará la gente yéndose al modelo estadounidense, en donde no es un acceso de derecho público, sino un tema de quien puede pagar lo sostiene. Porque si seguimos la cuerda así, esa cuerda se va a terminar rompiendo. Doctor, es insostenible. Cierro esta parte del programa, esta primera parte del programa con usted. Una corta conclusión. En el Seguro Social ecuatoriano, creo que una comisión de alto nivel identificó vías en la parte de pensiones. Lo primero es que hay que separar pensiones de salud. Ellos hicieron, creo que trabajaron intensamente, será para debate, que los especialistas en ese campo decidan que hay que hacer cambios, ¿quién lo duda? Lo mismo hay que hacer en el campo de la salud. El campo de la salud no puede seguir como está. Y uno de los parámetros indispensables es que el seguro entienda que no es una institución autárquica, que el seguro entienda que es parte de un conjunto que debe ser un sistema nacional de salud. Ahora mismo escucho en algunos defensores del seguro que quieren hacer un sistema de atención primaria de salud propio del seguro, lo cual es una locura cuando tenemos 2.000 unidades del ministerio que hay que fortalecer y potenciar. Entonces hay que integrar, esa es la visión fundamental que tiene que hacerse. Y yo creo que un punto adicional que es importantísimo para fines de lo que en los próximos meses tiene que hacer el gobierno, es atender enfermedades catastróficas y enfermedades raras. Tiene que haber un tratamiento particular, tiene que haber un financiamiento particular y especial, porque eso tiene un costo altísimo. Hay modelos interesantísimos como el de Uruguay, crear un sistema propio, exclusivo para atender esto que es una necesidad y que hoy está desfinanciando el sistema. Digo desfinanciando porque pasa vía judicialización. Mañana un juez decide que, porque la Constitución dice que es derecho a la salud y es derecho a la salud, pero ese derecho tiene que estar limitado por las capacidades del propio país. Y entonces eso es lo que tiene que, en definitiva, reglarse, un derecho que esté acorde con esas posibilidades económicas, pero que considere lo de enfermedades catastróficas y raras como un punto particular
que debería merecer una legislación especial y un financiamiento particular integrado de todo el sector de la salud. Muchísimas gracias a ustedes tres, gracias, sé que el tiempo es súper corto, pero esa es la realidad de un país con tantos problemas y tan profundos y tan poco espacio o tiempo para poder analizarlos. Pero digamos, como dije, yo creo que este es como simplemente un redondeo de los problemas y de las posibles soluciones que se necesitan para poder atender de manera adecuada temas vitales que devienen en otros temas que van a ser de impacto positivo en otros problemas graves, como por ejemplo el de la seguridad. Necesitamos educación, necesitamos políticas de educación, necesitamos gente, niños y jóvenes y adultos también que van a la universidad, que tengan acceso, que haya un sistema educativo actualizado y que no falte nada para que poder volver de esto una realidad. Lo mismo, un sistema de salud al mismo nivel y pues políticas claras, reales, prácticas, en donde todos estemos conectados para poder generar el empleo que el Ecuador necesita. Retos para el próximo 26 que está por arrancar. Veamos qué responde y veamos qué dice el presidente de la República, que esperamos arranque el 2026, planteando justamente un plan, valga la redundancia, para este año y ojalá algunas de estas sugerencias sean atendidas. Vamos a hacer una corta pausa. Carla tiene importantes anuncios para ustedes y enseguida volvemos para analizar otro tema complejo, que es el de seguridad. Ya volvemos. Así es, llegó el momento de hacer una breve pausa y de decirles que estos análisis que estamos realizando con el corte de este fin de este 2025 es gracias a nuestros auspiciantes y por supuesto también a su confianza. Por eso quiero decirles que se te caiga el internet a muchos nos duele, pero duele aún más quedarte sin movilidad y no tener seguro. Por eso Surone, con el respaldo de Aseguradora del Sur, te va a proteger. Así que contrátalo en www.surone.es. Y hay un fondo violeta en el municipio de Cuenca. ¿De qué se trata? De brindar apoyo a mujeres que se encuentran en situación de violencia y te ofrecen ahí apoyo psicológico y legal. Así que si te sientes atrapada, si sientes que necesitas ayuda, que quieres una nueva oportunidad, tú puedes contactarte. Infórmate y accede a este apoyo llamando a la siguiente línea, 411-011-0. Ni una menos, libres, fuertes y sin miedo. Y bueno, llegó el momento de refrescarnos. Siempre es importante tomarnos nuestras dosis de agua diaria y para eso está con nosotros Natural Spring Water, con la cual nos llenamos de frescura y de mucha energía, porque cada sorbo te conecta con lo esencial y con lo real, porque Vivant saca lo mejor de ti. Y el gobierno del presidente de la República, Daniel Noboa, lo hace posible. Por primera vez en casi una década hay consenso y unidad, y no fue por imposición el alza del salario básico unificado, porque crecemos juntos en el nuevo Ecuador. Y en esta Navidad quiero contarte una súper buena noticia, porque todas tus compras de más de $300 te pueden llevar a destinos increíbles como un crucero al fin del mundo en Argentina, o la magia de la isla de Pascua en Chile, o incluso las linternas flotantes en Tailandia. ¿Quién no quiere conocer todo eso? Regístrate y participa, porque hoy sí, con Pacificard. Y este programa llega a ustedes también gracias a la gran conectividad que nosotros tenemos aquí en Visionarias, que es gracias a Claro, porque la magia de la Navidad y de compartir con quienes amas es con Claro, que tienes full internet con fibra óptica de 550 megas. Y si ya tienes plan móvil, recibes el 15% de descuento más 20 gigas para tus redes. Suma Claro en tu hogar y navega con mayor velocidad. Y yo como mujer quiero recomendarles esto a ustedes. No dejen todo para el último. Sus chequeos son súper importantes para detectar cualquier enfermedad temprana. Por eso, en Hospital de los Valles cuidamos de ti y esa es la prioridad que tiene Hospital de los Valles. En el servicio de Valles Mujer, que está conformado por todo un equipo de médicos especialistas en cada etapa de la vida femenina, a través de la cual tú puedes hacer consultas de ginecología, exámenes como mamografía digital, mamografía mamaria, ecografía pélvica, entre otros, y te vamos a brindar ese diagnóstico más acertado. Así que recuerda que tú ya puedes comunicarte con nosotros al 1-800-VALLES. En Hospital de los Valles estamos más cerca de ti. Tú continúas analizando el panorama de nuestro país, Janet, en el análisis que tenemos preparado en esta mañana.
Bueno, regresamos ahora para analizar otro tema realmente que necesita seguramente más tiempo para poder llegar a profundizar en soluciones ya de fondo. El tiempo no nos ayuda siempre, vamos a durante los próximos 40 a 45 minutos máximo tratar de plantear qué se debería hacer el próximo año para poder reducir los niveles de violencia en nuestro país y mejorar un sistema de justicia que aporta justamente a que tengamos esta sensación de que la violencia se profundice cada día en vez de mejorar. Le doy la bienvenida a Paul Pinto, un experto en seguridad, y también a Paulina Araujo. Ella es penalista, abogada y lidia con el sistema de justicia todos los días. Muchas gracias por estar aquí. Estoy segura que sus aportes serán muy importantes para lo que queremos buscar. Quisiera empezar con Paulina y haciendo referencia a algo que acabo de decir, y es que no podemos hablar de seguridad si no tenemos un sistema de justicia que funcione. Y en los últimos días, Paulina, hemos visto cómo desde el mismo Consejo de la Judicatura se desata un escándalo que independientemente de las conclusiones, ya hubo el escándalo, en donde estamos viendo que hay presiones a jueces, que los involucrados tienen relación con las autoridades y comprometen su independencia. Esto solamente como un ejemplo de lo que sucede en el sistema de justicia en nuestro país. Janet, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a toda su audiencia, un gusto compartir panel con alguien experto en seguridad, quien con mayor propiedad nos puede dar las estrategias. Pues, lamentablemente en el Ecuador, hablar de seguridad, como bien se dice, es un fenómeno integral. Y eso a mí me hace confluir a ideas de qué está pasando con una asamblea que simbólicamente, ahora todo el tiempo lo que quieren es reformas al COIP. Yo le he traído hoy, Janet, reformas del 2023 y 2024 que están vigentes, que han endurecido totalmente los delitos duros, delincuencia organizada con la transversalidad de extorsiones, sicariatos, terrorismo, tráfico de armas, tráfico de drogas. Las penas subieron al punto que tornarían ya en este punto y vigente a muchos delitos como imprescriptibles. Pero la Asamblea no, siguen con el mensaje simbólico que creen que ayudan al Ecuador, anunciando reformas que dicen y demuestran que los asambleístas ni leen lo que ya está vigente. Y esto conectémoslo con corrupción judicial. Más allá del ejemplo concreto, que es muy lamentable ver que seguimos en un círculo vicioso, también molesta que quienes acceden a cargos públicos sea el funcionario ejecutor, como las altas autoridades, que es lo que esperaríamos, gente que sea impoluta, de la cual no exista ningún tipo de duda o compromiso de que va al cargo para beneficiar al Ecuador. Pero lamentablemente nos estamos acostumbrando a este insano ejercicio de que las altas autoridades siempre tengan cualquier pretexto y cualquier respuesta para mantenerse en el cargo, pero no dar respuesta a realmente lo que el Ecuador necesita. Y un tema también que debemos tratar es la nula puesta en práctica de una política criminal por parte del Estado, por parte del política criminal. Perdóname que es que se habla de política y uno dice, bueno, leyes hay, acciones hay, todo eso tiene que estar atado a alguna norma, pues algún plan. La política criminal, ¿qué es? Solo una de sus aristas es la ley penal, otra una función judicial transparente, independiente, efectiva. Pero ¿qué más es? Y ahí es donde no hay trabajo alguno, y no solo del presidente Noboa, sino de otros gobiernos también. La política criminal es conjunto de estrategias, decisiones que se adopta para prevenir los delitos. Usted tiene ahí temas, inclusive de salud, trabajo, lo hablamos cultura. O sea, con todo respeto, si es que eso no está atendido como prevención al delito, y si adicionalmente la función judicial se muestra disímil, muy ágil en ciertos casos, al servicio de delincuentes en otros, y el ciudadano común en largas esperas, cuando la justicia que tarda no es justicia,
Hay una deuda, a mi criterio, de todas las entidades estatales. Perfecto, Paulina. Quisiera integrar a Paula en esta conversación, ¿no es cierto? Entonces, dentro del problema de inseguridad que tiene el Ecuador, y para conectarnos con lo que dice Paulina y de ahí arrancar más con lo técnico, ¿qué tanto influye el tema, los problemas en la justicia? Es decir, para que concluyamos y decimos, esto es una puerta giratoria, ¿no? Sí, buenos días, Janet, buenos días, Paulina, qué gusto estar aquí, un saludo, inicio del programa. Mira que está íntimamente conectado, ¿no? Cuando tienes impunidad no puede haber seguridad. Hasta que no combatamos el tema de inseguridad, de corrupción, de infiltración, porque el otro gran problema que no hemos atacado, Janet, es la infiltración. No sabemos exactamente quiénes trabajan para ellos, desde la fiscalía, los jueces, militares, policías, etcétera. Entonces es una guerra perdida. Y los resultados por eso no acompañan. Entonces mira lo que es un tiro al pie, ¿no? El ministro sale y dice que hemos hecho millones de operativos. Pero necesitamos un indicador de impacto, es un indicador de eficiencia, somos muy ineficientes porque gastamos muchos recursos públicos, pero al final del día, cuando se acabe el año, el resultado será cero. Pero ¿qué es lo que dice el ministro? Que no creo que ha hecho una mala labor. Yo creo, antes de que el ministro Reinberg se posicione, lo que se decía es, necesitamos un ministro con los pantalones bien puestos, que salga y sin miedo, capture a todos estos delincuentes para controlar a los grupos de delincuencia organizada. Y en esa tarea la ha cumplido a cabalidad, pasando por ganarse la confianza de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con las que trabajan coordinadamente. Está haciendo un trabajo. Y lo que dice, ¿no? Y para su análisis, de acuerdo. Cada captura que hacemos de estos grandes capos deviene en una confrontación entre estas bandas, y ahí eso explicaría por qué estamos con estos altísimos niveles de muertos, ¿no? Me gustaría darte la razón, Janet. No, a mí no, al ministro. Yo solo repito lo que es el ministro. Por ningún lado, porque yo te diría que sería un buen ministro si nos hubiera ayudado justamente a reducir la violencia con respecto al año 2023 o 2022. Si hubiéramos regresado al nivel de violencia del año 2021-2022, te diría, sabes que es un gran ministro, pero este año acabaremos como el año más violento de la historia del Ecuador. Es decir, es como si tú estudiaras para un examen durante 2 semanas, no durmieras nada, y al final sacas un 2 sobre 10. Es lo que nos está pasando. Hacemos millones de operativos, hacemos capturas, incautaciones, pero a nivel mundial, Janet, nadie va a decir el Ecuador hizo millones de operativos, capturó a cabecillas. Al final del año el mundo dirá que la tasa de homicidios en Ecuador está cerca de 50 homicidios por 100.000 habitantes. Y es el indicador frío que hay que utilizar. Entonces mira, me gustaría decirte que ha mejorado algo en el Ecuador, pero el único indicador de impacto mundial que todos los países revisan cuando invierten, salen de vacaciones, quieren hacer cooperación internacional, es la tasa de homicidios por 100.000 habitantes. Entonces no importa lo que hagamos, mientras no reduzcamos esa tasa de homicidios, nada importará lo que hayamos hecho. Entonces ahí entra justamente lo que decía Paulina, el tema de la impunidad. Y mire, me gustó mucho lo que ella dijo. El gran problema es el enfoque de seguridad que tenemos, militarización, mano dura. Llevamos 4 años así, 2 de Lazo, 2 de Novoa, y no queremos entender que ese no es el camino. Hace 2 años yo le vengo confrontando al ministro de Defensa, fue en la Ley de Seguridad Pública del Estado, está el Plan de Seguridad Integral, que él debió sacar hace 2 años y hasta ahora no saca. Y ese plan no estamos porque el enfoque, como dice Paulina, no es el enfoque punitivo de aumentar sanciones, el populismo legal, sino necesitamos acciones de estrategias de seguridad desde lo social, lo económico. Recordemos que a nivel mundial hay una correlación entre seguridad y desarrollo. Mientras no haya equidad, no haya desarrollo, no hay seguridad. Y esas estrategias no pasan ni por la policía ni por los militares. Entonces, por ejemplo, no hay un plan para sacar a miles de jóvenes de la criminalidad. Eso debe hacer el ministro de Educación. La ministra de Educación no hizo lo anterior, debería hacer este. Pero ¿dónde está ese plan? Tenemos miles de niños desplazados por la violencia en el Ecuador. ¿Qué plan tenemos para acogerles, para reubicarles, darles protección, seguridad? No hay nada de eso, Janet. Ahora, por ejemplo, el ministerio responde, ¿no? Como digo, no respondo yo, responde el ministerio, y el ministerio de Alegría Crespo. Decía, bueno, estamos todo el tiempo viendo cómo podemos reintegrar a los niños que han desertado de escuelas o que no han tenido la posibilidad de tener un cupo en una escuela, y presentan números, ¿no? Es decir, este año hemos integrado a tantos niños, y eso ya, no sé si eso es suficiente para poder decir sí estamos haciendo algo. Mira, podría ser, pero cuando vemos el tema de quienes son capturados de grupos criminales, vemos que siempre hay menores de edad, implica que no somos efectivos tampoco en eso. Hay más de 400.000 niños que han dejado el sistema educativo. Y ya te digo, el UNICEF hace poco sacó una estadística donde decía que las muertes violentas de niños y adolescentes en el Ecuador subieron más del 640%. Entonces, mira, frente a las cifras frías, a las estadísticas, lo que estamos haciendo es muy poco e insuficiente. Yo te diría, Janet, me encantaría decir que hemos progresado, que hemos avanzado, que estamos mejor, pero las cifras no nos ayudan, las estadísticas no nos ayudan. Mira que el Ministerio del Interior dejó de publicar la cifra de
¿Cuánta gente que muere violentemente en el Ecuador tiene antecedentes penales? Porque no les convenía, porque las estadísticas no cuadraban. Entonces, esa información, ese storytelling de que la mayoría de gente que muere en Ecuador de forma violenta es porque son parte de grupos criminales, no se sostiene, pues es una gran falacia. 4 de cada 10 personas, además, son estudiantes, es decir, son gente muy joven. El 80% de gente que debe morir en el Ecuador actualmente deben ser hombres de 18 a 20 años, la gran mayoría. Paulina, siempre frente a esta realidad, ¿no es cierto?, de persuadir o digamos, condicionar, no sé cómo se puede llamar a los grupos de delincuencia organizada para que dejen de reclutar jóvenes y niños, así, la alternativa ha sido incremento de penas. Usted ya hizo referencia a lo que se ha hecho, lo que ya existe en la normativa. Finalmente esto, a pesar de que se grita por todas partes que hay que hacerlo, a la final no funciona, no impacta. ¿Qué se debería hacer a nivel de justicia para poder aportar para que el sistema de cualquier política en materia de seguridad funcione mejor? Claro, que retomo la idea. Normas tenemos, pero lamentablemente, ¿cuál es el discurso del gobierno actual seguido con el coro de sus asambleístas? Que las normas que tenemos son pro delincuente, que las normas que tenemos no funcionan, y es propuesta tras propuesta. Yo de verdad les invito, revisen la reforma del 29 de marzo del 2023 y la de 12 de julio del 2024. Delitos como sicariato, secuestro extorsivo, extorsión, tráfico de drogas, delincuencia organizada, suben las penas hasta 30 años. Eso ya lo tenemos vigente. ¿Qué ha ocurrido? ¿Han disminuido los delitos por aquello? No, porque el problema es que no hay una política criminal, ya lo hemos dicho, que cubra otras aristas. Y luego, teniendo norma, vamos al gran problema del Ecuador, el que más duele. Una función judicial que tiene un sector de operadores, y cada vez son menos, que es gente brillante, que tiene la preparación, que tiene la vocación de servicio. Lamentablemente, a esos jueces y fiscales son los que a veces se les deja sin protección, son los que están perseguidos por los delincuentes y el Estado les deja a su suerte. Otros se han ido, han renunciado, prefieren no ponerse como carne de cañón. Otro sector de funcionarios judiciales que nadie entiende cómo llegaron al cargo, porque ni siquiera el área del derecho que tendrían que aplicar, en este caso de delitos, derecho penal, no tienen ni idea, no tienen la formación. Entonces, gente muy tendiente a cumplir caprichos del poder, y no solo poder político, el poder criminal. Las organizaciones delictivas manejan gran cantidad de dinero. No en vano la infiltración, no solo ya en función judicial. No descartemos también en malos elementos dentro de la fuerza pública, sea Policía Nacional, sea las Fuerzas Armadas, también los servidores de Guardia Penitenciaria. Entonces, el gobierno debería ya dejar, incluido el señor ministro, de creer que la mediatización o hacer un TikTok o un operativo o llenarle X con todas las gestiones que se hace, es como que nos han hecho un favor y hay que aplaudirles. Porque lamentablemente, aquí viene la pregunta, ¿los ecuatorianos nos sentimos seguros cuando salimos a la calle? O sea, la seguridad la vivimos todos los días, más allá de la estadística, del video, del TikTok, lo que hacemos, más allá de una asamblea que le encanta y tiene un fetiche por el COIP, cuando ni siquiera sabe lo que ya tenemos. Hay reformas tremendamente duras para que los delitos, que son los que más aquejan, no puedan acceder a beneficios penitenciarios. Ya lo tenemos vigente. Tenemos vigente ya prohibiciones para procedimientos abreviados, suspensión condicional de la pena. Y ya hay pues estas sanciones durísimas. Pero por ejemplo, la posibilidad de juzgar en ausencia los delitos relacionados a la delincuencia organizada, ¿no sería un avance? No es una propuesta hecha por la Asamblea. Tengo entendido que la propuesta que verbalmente la defiende, no sé si sea de autoría de ella, la asambleísta Diana Jacome, lo que propone es imprescriptibilidad de ciertos delitos. Y juzgamiento en ausencia, okay. Algunos que hoy no tienen. Hoy por hoy tenemos 4 que son imprescriptibles y que se juzgan en ausencia. Y no de hoy reciente, desde la Constitución del 98.
Peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. Con esa dureza de que se juzguen en ausencia y sean imprescriptibles, la pregunta del millón, ¿han disminuido esos delitos? No más. Porque usted puede poner lo que quiera con dureza punitiva, pero si los delincuentes ya tienen captada la función judicial, si la función judicial desde su esfera de administración y disciplinaria, cada vez nos toca más y más cabezas del Consejo de la Judicatura, que al parecer el anterior siempre va a ser mejor que el nuevo, en el sentido que es el menos malo. Pero es que es terrible constatar en un punto que al parecer presiones internas hay, presiones externas hay. Los pocos que son buenos en la administración de justicia, lo que quieren es irse. Entonces no hay una voluntad. Y la voluntad, solo vamos con este problema que se suscitó hace unos días. ¿Alguien se ha preguntado quién le puso en la terna al señor Mario Godoy? Porque ¿quiénes son vocales del Consejo de la Judicatura? Vienen por ternas que varias entidades del Estado remiten. Quien mandó el nombre de él está diciendo algo. Desde ahí hay un problema. Si van a mandar nombres en ternas, que sea gente proba, gente de la que no exista duda alguna. Porque si ya hay alguna duda, la desconfianza ciudadana ya no es en esa persona, sino en toda la institucionalidad. Y seguimos en el círculo vicioso. Esto ya pasó antes, se vuelve a repetir. Y yo les soy muy sincera, la política criminal que se viene exigiendo ya por varios años no se pone en marcha, sino que todo es reactivo. Ya, se delinquió, te hago el operativo, te meto, luego culparán al fiscal, al juez que les dejan libre y todo es el mismo discurso, si ustedes quieren ver. Y en el medio, una sociedad indefensa. Porque ese es el resultado. Así es. Michelle Lefebvre, otra experta en seguridad, está también conectada con nosotros vía Zoom, pero quisiera recibir un comentario por parte de Paul de todo lo que ha dicho Paulina, que es más en materia judicial, ¿no? Que es vital para este tema. Yo creo que ella topó un tema que es fundamental, que es no a mayores leyes, mayor seguridad. Porque lo que necesitamos es cumplimiento de leyes, ejecución de leyes. El criminal no tiene miedo que las penas suban si es que esas no se cumplen, y si puede pagar o matar al juez o al fiscal. Entonces, yo creo que inclusive, yo diría, discúlpame que te diga, hay un cinismo de parte del ministro, porque él saca los videos de los jueces, pero detrás de eso, ¿cuál es la protección a los jueces? ¿Dónde están los guardaespaldas, los carros blindados, el esquema de seguridad? Entonces, en el Ecuador no se puede hacer justicia o porque hay cooptación o porque hay amenazas. Y como dice Paulino, los pocos que quedan no van a arriesgar su vida, más bien van a intentar salir. Entonces, yo te diría que mientras no entendamos el problema, de que es un problema de seguridad, de infiltración en la justicia, la seguridad tampoco va a mejorar. O sea, y no pasa, como te digo, los países más seguros del mundo no tienen grandes marcos no tienen pena de muerte, porque también hay ese cuco de la pena de muerte que hay que poner, porque hay bajar. Ese tipo de cosas no son así también. Así es. Entonces, pena de muerte no implica necesariamente mejoramiento de la seguridad de una sociedad. Y es un caso, una práctica. Estados Unidos tiene pena de muerte en varios estados, sin embargo, en esos estados, en vez de disminuir, la violencia aumenta. Cada año aumenta el número de delitos, y delitos gravísimos, ¿no? Atroces, como pues que un joven traumado entra a una escuela y dispara a mansalva y mata a un montón de niños. O sea, entre todos los países ricos, el que tiene el tasa de homicidios más alto de los países ricos es Estados Unidos. Exactamente. Así que la pena de muerte, pues, digo yo, pena de muerte y cadenas perpetuas y todo eso, mientras no tengamos un sistema de justicia que funcione, no sirven de nada, no son disuasivas. Nadie le tiene miedo a un sistema que no opera, pues que no cumple. Michelle, buenos días, bienvenida, y pues quisiera empezar contigo. Hemos planteado el problema que tiene la justicia, en donde más que crear más reformas y más leyes, necesitamos conocer lo que hay y aplicar lo que hay. Es decir, ir con las herramientas que tenemos, citando las palabras del presidente de la República. Paul ha planteado que a pesar de todos los operativos que se hacen y todo, si no hay una política de seguridad y un sistema de prevención, seguirán incrementando el número de muertos. ¿Cómo empiezas planteando tú? Y lo hemos dicho, no más diagnóstico, sino enfoquémonos por el tiempo en qué debería hacer el gobierno para que el próximo año no se repita esto de que cerremos como el más violento de la historia. Buenos días, Janet, y gracias también a ti por la invitación y también a mis copanelistas. El día de ayer estuve en
se podría decir, la ronda de recomendaciones del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana para el 2025-2029. Y me parece interesante que el Estado, o específicamente el gobierno de el presidente actual Noboa, esté en efecto ejecutando un plan holístico. El problema del plan no tiene nada que ver con el problema de que no es holístico, de que no está yendo a la prevención o a la disuasión del crimen organizado. El problema de trasfondo es que no quieren abordar el problema de corrupción. Hay una forma, o se podría decir un lema muy superficial del problema del crimen organizado. No toda correlación es causalidad, pero la causalidad, es decir, la causa directa del crimen organizado es que a mayor corrupción vas a tener el problema del crimen organizado. Guadalupe Correa, que es una gran autora, tiene un libro inclusive del cartel de los Zetas, ella menciona que en México el sistema apesta a corrupción y el común denominador de todos los problemas de México, de Colombia y de Ecuador, que han tenido crisis, y Ecuador está teniendo una crisis con el crimen organizado, es el problema de la corrupción. El hecho de que no se esté viendo ciertos crímenes que requieran de corrupción directa por parte no solamente del sistema público, es decir, del sector público, sino también del sector privado, como el lavado de activos. Hay una infracriminalización de esos crímenes. Por ejemplo, el hecho de que no hay una corresponsabilidad de la banca, el hecho de que no hay una corresponsabilidad también de ciertas inversiones dentro de las apuestas de fútbol, dentro inclusive de los mismos clubes de fútbol, dentro de todo lo que es el sector inmobiliario. Si hay una infracriminalización de ese tipo de delitos, de nada va a servir todos los operativos del mundo, de nada va a servir si toda la Armada de Estados Unidos se desplaza a Ecuador, porque lamentablemente el motor o el diésel del crimen organizado es el hecho de que empresarios que necesitan liquidez, personas dentro del sector público y lamentablemente ciudadanos requieren de dinero y se prestan para solaparle ciertos crímenes a los delincuentes. El hecho, por ejemplo, de alias Fede, que 19 militares lo ayudaron a escapar. Y lo más chistoso, y lo digo muy sarcásticamente, es que se montan en un carro con 19 militares y se tuvieron que haber sacado la máscara en el carro y nadie se dio cuenta que era Fede el que estaba ahí. Claro, es difícil de creerlo, ¿no? Y lo tomo como un comentario con la misma ironía con la que inició. Y ahí está el tema de corrupción y se pone aquí un ingrediente más, ¿no? Para dificultar más el tema del combate a la inseguridad, y es la gran cantidad de dinero que maneja la delincuencia. Y yo digo, y le agregaría algo más, no solo en el Ecuador, porque este no es un problema del Ecuador y que eso también hay que visibilizarlo. Yo creo que la mafia, el lavado de dinero, las industrias oscuras que pasan por el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de personas, la pornografía infantil, ya no sé si superan la economía formal del mundo, y eso dificulta mucho más el combate a esta realidad que vivimos de inseguridad en el Ecuador y en el mundo. Es una tristeza compartida, Paulina. Entonces tenemos un ingrediente más ahí, que es el lavado de dinero. ¿Por qué no logramos controlar algo más el lavado de dinero? Claro, mire, esta delincuencia organizada pluriofensiva, que se llama, de varios delitos que convergen, adicionalmente es transnacional. Muy bien lo ha dicho, porque el dinero sucio, si queremos verlos del delito origen, pensemos, trata de personas, narcotráfico, minería ilegal, ¿qué buscan los delincuentes? Darle apariencia de licitud para disfrutarlo. Y ahí viene un montón de conductas penales, económicas, para intentar disfrazar el dinero. Todo esto, ¿qué supone? Y yo esto sí celebro del gobierno del presidente Noboa. Necesitamos cooperación internacional urgente. Y para eso no necesitábamos reformar la Constitución, porque de haber ganado el sí, también que sepa la ciudadanía, no era que al día siguiente la Constitución ya estaba cambiada y vigente. Igual nos iba a llevar 1 año y medio, 2 años.
pero con herramientas que tenemos vigentes, cooperación internacional. También hace unos días ya tenemos claro que por cooperación internacional los Estados Unidos van a ingresar al Ecuador para ayudarnos a controlar este fenómeno. Y está bien, porque lamentablemente hay que aceptar algo, solos no podemos, menos con una función judicial cada vez venida a menos en lo que se esperaría una independencia, una aplicación de la ley a todos por igual, también una fiscalía que lamentablemente para ciertos casos es bastante ágil, pero para otros va a un ritmo lento, bastante llamativo. Paul, entonces aquí hay un ingrediente más y un poco para hacer referencia, ¿no? En este 2025 el pueblo decidió que no en una consulta popular la llegada de las bases militares, y para quienes votaron que sí, que es un no despreciable 47% o 40% para ponerlo en cifras redondas, hay preocupación, porque es un delito transnacional. Se dice muchas veces que tiene que ser una responsabilidad compartida. La idea de que puedan instalarse bases para este 40% ayudaba a pensar que se podía combatir este delito transnacional de manera mucho más integral, y esto incluye el compartir información para combatir el lavado de dinero. ¿Cómo lo ves y qué alternativas reales hay de ir reduciendo la violencia cuando pues no contamos con esa herramienta de participación directa de fuerzas extranjeras? Bueno, mira, Paulina, lo he dicho muy claro, ¿no? Había que diferenciar el hecho de que puede haber cooperación de bases, no tiene nada que ver. Uno puede hacer mucha cooperación sin bases, si no quería el discurso del gobierno, ¿cierto? Vendernos esta idea que si no había las bases no iba a haber cooperación, pero eso es falso. Y actualmente, con lo que acaba de pasar, nos dimos cuenta que eso era una mentira. Los americanos están acá con aviones, vendrán también con barcos, con inteligencia, con equipos, con tecnología, y se podrá ayudar a combatir de forma la criminalidad. Entonces, mira que ese fue un falso discurso. Yo espero que en el futuro, además de los americanos, vengan los franceses, los británicos, los australianos, los argentinos, los colombianos, los mexicanos, para combatir el narcotráfico sin que haya bases. Ahora, cuando me invitaron a la asamblea para debatir este tema, yo dije más bien que había que hacer una reforma para hacer el artículo 5 para que sí se permita la entrada de militares a bases nacionales, que es lo que tiene Colombia. Eso era más lógico, es decir, nuestras bases ya existen, están ahí, y más bien permitir el ingreso de personal extranjero militar a esas bases nuestras locales. Eso para mí era lo más apropiado, pero en todo caso eso debió hacerse. Por otra parte, Janet, mira que yo creo que lo que hay que hacer es, por un lado, lo que digo, insisto, el tema de infiltración. Hasta que no sepamos y metamos contrainteligencia y no sepamos quiénes trabajan para ellos, de nada servirá este plan que se está haciendo ni ningún otro plan. Segundo, el tema de inteligencia, Janet. No sabemos qué está pasando con la inteligencia en el Ecuador. ¿Quién sabe lo que está haciendo el CIES? No tenemos ni idea. Han hecho cambios, tienen un plan, tienen políticas. Yo creo que el gran problema es que hasta que no se mejore la inteligencia, tampoco se mejora la seguridad. Mira que se hizo un convenio con Israel hace tiempos. Dijeron que iban a estar acá. El Mossad debió estar operando aquí hace meses. El mejor servicio de inteligencia que hay a nivel mundial, pero hasta ahora no llegan. Entonces, sin inteligencia no puede haber seguridad. Y tercero, mira, muy importante que estamos haciendo el tema de la cooperación. A eso aquí le añado yo en los temas de que, mira, la falta de decisiones. ¿Qué va a pasar con el SNAI? ¿Se va a fortalecer? ¿Lo van a eliminar? Los militares tampoco están hechos para estar en las cárceles. Deberíamos crear entonces una cuarta fuerza militar penitenciaria. Cambiar doctrina, logística, equipamiento, armamento para que puedan estar en las cárceles. Entonces el gran problema que tenemos, Janet, es falta de decisiones, falta de planes, como decía Paulina, la falta de políticas de seguridad también, y esta ausencia de planes de seguridad. Por lo menos yo veo que se señala que está un plan en curso, bienvenido, pero como te digo, Janet, el plan que está en la ley no se ha hecho desde hace 2 años, es una vergüenza. Entonces, y como te digo, Janet, hay que cambiar el enfoque. Mira, hay 3 soluciones extremas que podríamos aplicar. La una es la guerra, no funciona. México lleva 25 años de guerra con 0 resultados. La segunda que podemos hacer es copiarle a Bukele, copiarle también a Medellín en su momento, que es la paz mafiosa, que es pacificar las calles, llegar a acuerdos, ¿no es cierto? Y pacificamos. Eso es muy polémico. Y tercero es la legalización. O si no, tenemos que inventarnos una fórmula para quitarle rentabilidad al narcotráfico. Pero, por ejemplo, el tema de la legalización, si no hay una política mundial de legalización, como por ejemplo sucedió, no sé cómo habrá sido el proceso, pero el trago era antes del licor, ¿no? Digamos, era ilegal y luego fue legal, pero no en un lugar, sino en el mundo entero. Porque yo veo lo que pasa en Estados Unidos, en donde es legal consumir marihuana en algunos estados, pero la mafia, digamos, y todo el narcotráfico
la llegada de cocaína ilegal a Estados Unidos no para. Entonces, si es que sí se hacen uno en otro estado, pero si no hay una política mundial de legalización, esos esfuerzos tampoco sirven mucho, y lo que hacemos es dar más acceso para que los narcos puedan llegar más fácilmente aprovechándose de la legalidad a la gente. Exacto, entonces mira, tiene que ser un tema regional y tenemos ya ejemplos varios. Uruguay, 10 años que legalizó la marihuana. Uruguay es el país más seguro de Sudamérica entre 11 países y además no tiene un incremento significativo de consumo por legalización. Hay ejemplos en Canadá, en la Colombia Británica, en Portugal, en Alemania. Creo que deberíamos hacer un esfuerzo regional por pedirle a la legalización, poco a poco, ¿no? Porque habría que debatir, discutir, comenzar con la marihuana y llegar a drogas más duras como tal. Pero mira que si no llegamos a eso, porque la gran estrategia y la utopía, ¿cuál es? Que el narcotráfico deje de ser un negocio tan rentable. Mira, te doy un ejemplo, el tema del fentanilo. Esa es otra cosa que nos puede salvar. Yo esperaría que en el futuro la demanda de drogas se cambie a las drogas sintéticas, porque ahí no somos competitivos, no tenemos muchos ingenieros químicos ni laboratorios en el Ecuador. Además, el fentanilo no se cultiva. Un hub de logística, ¿no? Pero el fentanilo ya no baja acá, y es lo que Trump a veces miente cuando dice eso. El fentanilo está en China, baja a México y de México pasa a Estados Unidos. Aquí no hay. Esas lanchas que destruyen no llevan fentanilo, es que el fentanilo no pasa por aquí. De China va a México directamente y de ahí a Estados Unidos. Pero mira, en Culiacán, en Sinaloa, tienes chicos de 17, 18 años, con vender 1000 pastillas en un fin de semana de fentanilo se ganan $25,000 netos. ¿Qué emprendimiento, capital semilla o estudios te da una rentabilidad igual a la venta de 1000 pastillas de fentanilo? No existe. Entonces ahí entiendes que realmente la única forma de acabar con el lavado, los sicariatos, las empresas fantasmas, etcétera, es entrando en procesos de legalización. Pero como tú bien señalas, no el Ecuador solito, sino Colombia, Bolivia, todo el cono sur, ¿no es cierto? Pero el gran problema también, Janet, ¿cuál es? A los países ricos no les conviene. Porque la mayor parte del lavado de activos se hace en los países ricos, donde está la demanda. Entonces, digamos, por aquí pasa la plata, pero pasa y pita y pasa, no se queda aquí. Pero una pequeña parte, yo diría que el 20% del lavado es de aquí, pero el 80% es de los países más ricos del mundo. Entonces, por eso ves el discurso, ¿no es cierto?, de combatir la oferta. Pero, ¿dónde está el combate a la demanda? Y tú sabes que mientras haya demanda, si cortas la oferta, el precio sube y por eso sube la violencia y la criminalidad. Es una regla en cualquier clase de microeconomía. Entonces yo le digo al ministro que vaya a una clase de microeconomía, vaya a cualquier universidad. Eso es un aprendizaje, digamos, básico. Entonces no puedes solamente atacar la oferta si no atacas la demanda, Janet. Y por eso me parece a mí que hay que pasar. No tenemos opción, como estamos ahora, hay que ir a soluciones duras y drásticas, si no, esto no va a mejorar. Michelle, ¿con qué aportarías como para esta discusión, ya pensando en soluciones? Soluciones para el próximo año. Yo no creo que la solución sea, por ejemplo, el hecho de legalizar la venta y el consumo de drogas. El gran ejemplo es California y ciertos estados de Estados Unidos. La marihuana, el hashish, la salvia también, por ejemplo, que es otro tipo de droga, todos tienen mercados ilícitos de un mercado que está totalmente legalizado, y eso es simplemente porque la marihuana es demasiado cara debido a los impuestos que tienen que pagar por su legalidad. Entonces, y por otro lado, siempre el crimen organizado normalmente lo que termina haciendo es creando nuevas drogas más adictivas que puedan abrir nuevos mercados. Un gran ejemplo también es Holanda. Holanda, la marihuana es totalmente legal y están teniendo también problemas de crimen organizado y consumo masivo de cocaína, que lo detectan por las aguas servidas, porque cuando uno va al baño y va a ser el número 1, para no utilizar otra palabra, tú puedes detectar si tu población está consumiendo en sí cocaína. De ahí, cuando hablamos de fentanilo, hay laboratorios de fentanilo en Costa Rica y hay un consumo de la población costarricense de fentanilo. El fentanilo, esperemos al revés. Yo esperaría que no reemplace la cocaína en Latinoamérica, porque no habría inconveniente alguno de poner algún tipo de laboratorio acá de fentanilo en el Ecuador o en América del Sur, tomando en consideración que hay corrupción brutal. Y tú puedes muy fácilmente fabricar el fentanilo en cualquier país llevando los precursores. En China, la venta de los precursores es totalmente legal y hoy en día Jalisco Nueva Generación como Sinaloa ya ni siquiera tiene que comprarle a China los precursores para la creación de fentanilo, sino que ellos mismos lo están desarrollando en México, justo porque están tratando de abaratar el costo para maximizar
la ganancia de fentanilo. Entonces, yo no creo que por ahí es la situación, ni tampoco el incremento de cooperación internacional. Sí, la cooperación internacional es muy importante, pero el índice de GTOC nos ha dicho que este 2025 ha habido un incremento exponencial de la cooperación internacional, y aún así la resiliencia en Ecuador específicamente, en América Latina y alrededor del mundo ha bajado, y hay más influencia de los actores criminales que de una respuesta holística por parte del Estado. No se están abordando temas, por ejemplo, como la UAFE, o el hecho de tener mejores tecnologías para detectar el lavado de activos, que hoy en día sí, una gran mayoría es vía sistema bancario, pero hoy en día están también utilizando lo que se denomina Trade-Based Money Laundering, que es básicamente lavado de activos dentro del comercio legal, donde ya ni siquiera hay transferencias, sino que lo que hacen es comprar bienes legales para hacer ventas de esos bienes legales que son adquiridos por dinero sucio, y en base a la venta lícita de esos bienes, lavar el activo. Entonces es mucho más difícil incluso detectarlo, y eso normalmente es con la ayuda de brokers internacionales, que los puedes encontrar en China, los puedes encontrar aquí en Ecuador, los puedes encontrar en Europa y en todas las regiones del mundo. Entonces, específicamente en el Ecuador, y a mí me gusta mucho hablar del combate contra el lavado de activos, el Ecuador tiene una UAFE que ni siquiera llega a detectar 100 millones de lavado de activos a nivel nacional. Y eso es terrible, porque el 40% de nuestro PIB nacional proviene del lavado de activos, y hay ciertos pequeños pueblos que tienen un crecimiento extraordinario, y eso es en efecto por lavado de activos, como por ejemplo el Pangui, que también está teniendo, creo que, un problema incluso de tráfico ilícito, inclusive hasta de combustible. Entonces uno se puede dar cuenta que el Pangui es un hub muy interesante para lavar activos, y también es una ruta logística del narcotráfico, evidentemente. Ahora, la UAFE, ¿qué es lo que se tiene que hacer? O nosotros como ecuatorianos, ¿qué deberíamos estar haciendo con la UAFE? Uno, sabemos que no tenemos el know-how. Dos, hay muy pocas personas especializadas en el lavado de activos y que entienden el lavado de activos. Pero yo creo que nuestra salida más fácil sería venir acá in situ, con cooperación directa, aprovechando que hay buenas relaciones con el embajador Davoli, y que vengan la Guardia de Finanza italiana. Ellos tienen programas de cooperación binacionales donde hay agentes que vienen al territorio y te ponen la tecnología. Otra cuestión es que no sé qué tanto interés haya de ciertos actores políticos para que eso suceda, porque la Guardia de Finanza no solamente sabe cómo detectar por la tecnología el lavado y saben los flujos ilícitos, sino que también son excelentes en todo lo que es el decomiso de los patrimonios ilícitos. Al revés, me atrevería a decir, si el Ecuador, y específicamente el Estado ecuatoriano, quisiera decomisar el dominio, o sea, extinguir el dominio de ese patrimonio ilícito, posiblemente el problema de no tener dinero en las arcas del Estado ya no sería un problema como tal. Perfecto, amplia explicación, y quisiera, ya se nos va el tiempo, tenemos que entrar en materia ya de cierre y de conclusiones, pero importante ¿cómo legalización o no? ¿Legalización o no? Porque yo no sé si la legalización, por ejemplo, quitarles el caramelo de la boca, porque el narcotráfico va de la mano de la corrupción, de la inseguridad, de la puerta giratoria en la justicia, etcétera, etcétera. ¿Una legalización ya funcionaría para mejorar la justicia? Yo coincido con Michelle. El problema no solo es la droga. Pensemos en el oro y la minería ilegal. Pensemos en combustibles. Si usted piensa en gasolina, diésel o en el oro, no son mercancías ilícitas. El problema se da en el tráfico ilícito y sin cumplimiento de normativa. Y ahí también hay un nicho de mercado de dinero sucio que se busca lavar. Michelle correctamente lo ha dicho. En tarea efectiva, la UAFE, ¿qué ha demostrado? Muy poco. Y esto confluye con lo que hemos analizado el día de hoy. El Estado ecuatoriano, a través de su gobierno y sus asambleístas, nos venden primero unas respuestas netamente simbólicas y reactivas, que vemos que no dan resultado. Y luego, no tienen mucha idea que estamos ante nuevas formas delincuenciales.
Estos son delitos económicos, pero quieren abordarlos y enfrentarlos como delincuencia clásica. No en vano, y yo celebro mucho la brillante intervención de Michelle, que ella dice, lo que necesitamos es inteligencia criminal económica para ahí empezar a detectar el dinero mal habido. Y ahí usted ve, no hay propuesta de reforma a la Constitución. Ahí sí los asambleístas nada le dicen. Ellos van imprescriptibilidad, juzgar en ausencia, mismas recetas que no dan resultado. Afrontar la delincuencia económica transnacional sencillo no es. Y ahí es que necesitamos apoyo, pero si no hay voluntad política, qué correcto lo dicho por Michelle. ¿Quién sabe si políticamente no se quiere, en serio, abordar temas económicos? Y no quiero dejar de señalar algo, la corrupción, y no solo judicial. Qué tristeza es seguir constatando que ni siquiera una empresa que contrate con el Estado ecuatoriano pueden seleccionar. Problema eléctrico, estábamos en emergencia. Perdóneme, tenemos un gobierno cuyo eje, y así lo eligió el gobierno ecuatoriano, tiene experiencia en empresas. O sea, ¿cómo es posible que el Estado ecuatoriano, un país, no pueda hacer una selección básica de una empresa seria? Entonces, la lectura social, ¿cuál es? No tenemos seguridad, el gobierno al parecer no tiene claro que hay que enfrentar delincuencia económica y no delincuencia clásica, que también tenemos que prevenir más allá de reaccionar simbólicamente y a través de TikTok, sino que hay que tomarse las cosas en serio, porque cuando uno se toma las cosas en serio, créame, ni siquiera el gobierno tiene que anunciarlo con bombos y platillos. La sociedad siente los efectos de una buena gestión. Claro, pero digamos, tomarse las cosas en serio, que es lo que esperamos todos. El problema es que de acuerdo a nuestras normativas, y que estoy segura que ustedes las conocen muy bien, es relacionado con el tema de seguridad, para poderle poner orden a las cosas, se necesita demasiado tiempo, hay que votar gente, hay que reestructurar cosas para poder aplicar lo que se tiene. No se diga hacer las reformas profundas que muchos sectores necesitan. Y cuando hablamos de tiempo, que es lo que mínimamente se necesita para hacer algo bien hecho, ¿sí? Se vienen encima las urgencias. O sea, la gente está muriendo hoy, le están matando en las calles hoy, le están asaltando hoy, le están extorsionando hoy, ¿sí? Y los jueces están sacando hoy a esos delincuentes libres. Y las corruptelas con las empresas con las que contratan también se está dando hoy. De ahí que, créame, un plan integral sin duda requiere décadas, pero ya van 2 años en los cuales algo uno puede constatar más allá de la construcción de una cárcel. Créame, o sea, desde seleccionar una empresa, desde tener el ente que controla las compras públicas, pero de manera efectiva, pero lamentablemente siguen saltando casos en los cuales no hay voluntad política de saltarnos el círculo vicioso de una función judicial disímil, de una asamblea que cambia y cambia el COIP, ni siquiera ve lo que ya reformó, y un Estado que se niega quizás a aplicar una política en serio, y quisiéramos más bien pensar que es por ignorancia o porque no tiene la asesoría propia. Pero ya el gobierno actual no es que ganó ayer. Estamos ya algunos años en el tema eléctrico, por ejemplo. Sí. O sea, si uno justifica lo pasado con Progen, con ATM, o sea, ya me parecería el colmo. Porque esto es ya, o sea, que gobiernos claramente corruptos ahora tomen como ejemplo, claro, y digan... Pero el caso está en la Fiscalía. Y ahora lo último que hicieron es denunciarlo, demandarlo en Estados Unidos también. Perfecto, pero el daño está hecho, porque se pagó, y el Estado ecuatoriano hoy por hoy, si seguimos en estiaje, nos vamos a quedar sin luz. Perdimos no solo plata, sino tiempo. O sea, el daño hecho al Ecuador ya está. Entonces, conformarnos, no, es que ya se puso la denuncia. Bueno, este año no hubo apagones. O sea, yo lo que digo es que hay que reconocer, porque siempre tendemos a poner todo resultado cero, ¿no? Y no creo que hay resultado cero, y aunque las cosas que se han hecho, creo que estamos diciendo son insuficientes. Pero tenemos el tiempo, tenemos toda la infraestructura engorrosa del Estado que tenemos la corrupción que está enquistada dentro del mismo Estado, es decir, hay un montón de problemas que finalmente devienen en que lo que se hace siempre resulta poco. Y digamos,
tengo que concluir. Este tema lo podríamos discutir igual que los anteriores y todo, pero como digo, la idea era plantear solamente qué se puede hacer el próximo año, qué podríamos esperar del próximo año. Mira, me parece que por mí hubiéramos conversado antes estos temas, me he puesto de acuerdo porque hay una palabra que me gustó mucho que ella dijo, seriedad. Lo que pasa es que en estos 2 años no hemos tratado con seriedad el tema de la seguridad. Pensamos que con hacer videos, TikToks, solucionamos todo. Además, mira lo que pasó. Nombramos a gente sin experiencia en el sector, en inteligencia, en seguridad, en defensa. Entonces, yo creo que como dice Paulina, yo tampoco me atrevo a creer que hay mala fe en lo que se hace, pero sí hay desconocimiento, hay ingenuidad. Por eso al gobierno yo creo un acróstico que hay en la ida, ¿no? La arrogancia, no reconocemos errores, la ingenuidad, el desconocimiento y a veces la audacia de este gobierno para hacer cosas no técnicas y no profesionales. En Clausio dicen de la guerra, él dice algo claramente que tú dijiste, Janet. Los temas tácticos deben estar conectados a los temas de objetivos políticos y estratégicos. Entonces, ahí está lo que tú dices. Hoy el problema es que tenemos hoy la vacuna, la extorsión, el sicariato. Entonces lo que hacemos es solamente apagar incendios, hacemos 2 millones de operativos para apagar eso. Pero ¿dónde está eso conectado a una política más de arriba, a un plan más de arriba? No existe eso. Entonces hacemos un montón de cosas porque no podemos esperar. El ministro alguna vez me dijo, es que yo no puedo pensar en el largo plazo porque me toca resolver los problemas de hoy día. Yo le dije, yo por ejemplo me decía, pero es del revés. Usted si quiere resolver los problemas de ahora tiene que pensar también en los de largo plazo, en los temas de prevención y otros. Y este es este famoso plan que digo que no ha salido. Entonces, lastimosamente, Janet, el gran problema es que hacemos muchas cosas abajo, ponemos en riesgo la vida de policías y militares, lo que me da más pena me da. Pero eso no está conectado a ningún objetivo, estrategia política o plan arriba, porque eso simplemente no existe. ¿Cuál es el plan que tenemos? El plan Fénix un día desapareció, nunca nos entregaron para hacer evaluación de política pública, porque eso es un plan público, de política pública, y actualmente tampoco sabemos qué plan le reemplazó. Entonces lo que hacemos, Janet, ¿y por qué no mejoramos? Es porque hacemos muchas cosas, pero no está conectado a nada arriba en la estrategia, en el tema político, en el tema de largo plazo. Y es un tema prospectivo. Si las cosas que hacemos no tienen un horizonte a 10, a 15 años, esto no va a mejorar. Y lo otro, como tú bien señalas, es como hay tan poco tiempo, ¿yo qué haría del gobierno? Decir, mire, voy a sincerarme, esto no va a solucionarse en 10 años. Yo voy a estar 4 aquí, yo voy a poner los pilares, voy a poner los primeros pasos, voy a actuar técnicamente, seriamente, profesionalmente, y así acabaré el gobierno. Yo no voy a solucionar esto, claro, pero sí pondré... Ese rato escala. Pero es que hay que sincerarse, Daniel. ¿Cómo no le podemos vender a la gente que esto se va a solucionar el 29? No va a pasar eso. Para mí es más grave que él diga que eso va a pasar cuando no va a pasar. Es aún más grave porque ahí le van inclusive a linchar. Bueno, pero él no lo dice y entonces está acusado de no tener una política, porque quizás sí tiene una política, digo, ¿no? Estoy haciendo de abogado del diablo. Pero, quizás sí tiene una política, mira, pero en esa política dice no lo vamos a solucionar, pero mira, ni en 1, ni en 2, ni en 3, ni en 4. Les voy a dejar la primera gotita. Es que debería ser eso. Mira, a Medellín le tomó 22 años bajar la tasa de homicidios. 22 años. Incluida una paz mafiosa de por medio y muchas acciones sociales, culturales, artísticas. 22 años. Entonces, por lo menos yo espero un gobierno sincero que nos diga, mira, estas son mis capacidades, esta es mi cooperación, mi inteligencia, mis fuerzas, yo puedo llegar hasta aquí. Y voy a dejar un país, por lo menos mantención. No va a subir la violencia, lo voy a dejar así, para que venga el siguiente y lo pueda disminuir. Pero mentir a la gente tampoco no es una buena política. Yo te digo, eso no es lo mejor. Michelle, ¿a qué conclusión llegarías? ¿Qué se puede hacer en los próximos 3 años? No hablemos de 1, sino planteémonos algo por lo menos a 3 años. Sí, yo tengo muchas críticas y específicamente esta crítica no va al gobierno, sino justo al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana que lo van a hacer recién. Y se basaron en muchas recomendaciones de especialistas en crimen organizado y de cultura de paz aquí en Guayaquil específicamente. A mí me llamó muchísimo la atención y espero que sea una crítica constructiva de que la ONG encargada de, se puede decir, de dar una recomendación y de dar acompañamiento a ese Plan Nacional de Seguridad Ciudadana es el PNUD. Y yo esperaba que sea la UNODC, no el PNUD. El PNUD está en todo lo que es desarrollo y creación, por ejemplo, de capacidades o de empleo. No son especialistas en prevención de crimen organizado. Yo creo que inclusive ahí, sacando al Estado como tal o al gobierno de turno, vemos
una falta de concordancia y también se podría decir de especialización por parte incluso del sistema ONU. Y eso lo hacen simplemente porque la UNICEF y el PNUD son las agencias con más dinero de la ONU. Es simplemente una cuestión logística, pero yo creo que es una cuestión que a mí personalmente me preocuparía, porque el punto es que la UNODC es la agencia preparada y es la agencia de la ONU en sí especializada en crimen y delito, y tienen a especialistas extraordinarios aquí in situ en Quito como en Guayaquil, y no los vi a ninguno. Y eso es grave. Ahora, por otro lado, yo creo que el Estado debería, entender muy bien qué es el crimen organizado, y al mismo tiempo yo creo que deberíamos hablar sin vergüenza alguna del problema de corrupción que hay en el Ecuador. Argentina lo hace, Colombia también, lo hacen múltiples países, y son países que bien o mal están respondiendo de una manera más eficiente que el Ecuador. El Ecuador tiene una resistencia enorme de hablar de los problemas de corrupción. Inclusive el día de ayer a la excomandante de Policía Nacional la arrestaron por ser informante de narcotráfico o de narcotraficantes en sí. Entonces, evidentemente, tenemos a nuestras narices un problema de corrupción. Si no hablamos de eso, no vamos a poder tomar las políticas públicas necesarias en el Ecuador, y una política pública necesaria en el Ecuador es ser extremadamente fuertes y punitivos contra el criminal, pero específicamente contra su círculo cercano. Gran ejemplo de cómo en Italia bajaron las tasas de membresía de la mafia italiana. Les quitaban la patria potestad a la gente que era parte de la mafia. Tú no podías, tu tía o tu abuelo no podía encargarse del hijo, sino que se iba directamente al sistema estatal a que lo cuiden. Entonces, claro, las personas decían, no quiero vincularme a la mafia o lavar activos porque me van a quitar a mis hijos. Y no había forma de que te los devuelvan. Otro gran ejemplo, ¿qué es lo que se está haciendo, por ejemplo, con las familias de ciertos criminales que ya están inclusive en la cárcel del encuentro, como Wilmer Terán o como el señor Muentes? Las familias, ¿por qué siguen viviendo en sus casas, en barrios extremadamente lujosos? En teoría, ellos tienen esa forma de vida gracias a posiblemente actos delictivos que esa persona tuvo que hacer. Si no entendemos que el crimen organizado no solamente es una cuestión o culpa del criminal como tal, sino que también la criminalidad es una cuestión contextual. ¿Qué significa? Tú necesitas ayuda para ser criminal, y esa ayuda siempre proviene de las personas más cercanas a la persona, es decir, familia y posiblemente dos amigos de confianza. Y si no se puede decir, somos brutalmente fuertes, no solamente contra el criminal, sino con las familias, las personas van a seguir siendo delincuentes y se van a seguir metiendo dentro del crimen organizado. Porque, ¿cuál es su lógica? Como yo puedo lavar activos, yo voy a cumplir la condena, pero el resto de mi familia va a vivir una vida relativamente cómoda económicamente hablando. Claro. Y eso no puede suceder. Al revés, el Estado debería ejecutar una ley de extinción de dominio brutal y dejar en la calle a aquellas familias que están vinculadas con estos criminales. Pero ya no tenemos ya una ley de extinción de dominio. Y la reforma al COIP de no hay ni una sola sentencia, lamentablemente. Claro, la reforma del COIP ahí diciendo, la reforma del COIP del 2023 sí me habla de incautación de bienes del entorno directo. El problema es que tenemos la norma, pero o hay operadores que no la conocen o simple y llanamente no la aplican. Pero habrá reglamento, porque como todo necesita reforma y reglamento, por eso especificamos que no 5 años y no hay reglamento. Mira, más grave, lo que decía Michelle del plan, ese plan existe. Lazo lo lanzó días antes de acabar su gobierno. ¿Y qué hicimos? Lo botamos a la basura. Un plan de seguridad con la ayuda de organismos internacionales con los que menciona Michelle. Ese plan existió y está bien, yo lo tengo. Y te digo, no es un mal plan. Yo de este gobierno hubiera cogido ese plan y hubiera cambiado la letra, los colores, dicho, aquí está mi plan. Y hubiéramos quedado muy bien porque ese plan justamente está hecho por organismos internacionales como los que menciona Michelle y tuviéramos ahorita mayor éxito en las operaciones de seguridad que tenemos. ¿Sería ideal que el presidente escuche más a sus críticos?
que le están orientando que a la gente que le aplaude. Exacto. Al país le iría mejor. Esa es Totalmente de acuerdo. Una gran recomendación, y no solamente en el área de seguridad, sino en todas. En el área de salud hemos dicho exactamente lo mismo, en el área de trabajo, en el área de educación. Hemos discutido estos temas vitales para poder tener un buen 2026 con un reto enorme en materia política. Son 3 años que quedan de gobierno y lamentablemente no hay cómo darse por vencidos. Y no sé si ustedes conectan con esto, pero necesitamos que al presidente Noboa le vaya bien, independientemente si les cae bien, les cae mal, les gusta, no les gusta o lo que quieran, pero es el presidente que los ecuatorianos eligieron o elegimos, ¿sí? Y necesitamos que le vaya bien, que haga las cosas bien para que a todos nos vaya bien. La inestabilidad, hablar de muerte cruzada, yo me niego. Lo dije en el programa de política, déjense de cosas, o sea, no podemos estar pensando en los unos hablan de la revocatoria y los otros hablan de la muerte cruzada, déjense iba a decir una palabra más fuerte, pero no podemos pensar en eso. Necesitamos estabilidad, necesitamos un plan, necesitamos decisiones reales, muchas de las cuales pueden tener que ejecutarse a largo plazo. En la medida en que tengamos un plan que podamos ir evaluando, mejorando a lo largo del tiempo, pues creo que los demás podremos aprender a ser resilientes y tolerantes, mientras haya algo sobre lo cual podemos ir caminando, una cosa real sobre lo cual vamos a ir caminando. Que la realidad mientras tanto va a ser muy dura, pues echémonos el baldado de agua fría, ¿sí? A otros países les ha tomado 25, 30 años mejorar. Nosotros estamos en los inicios de este camino, ¿sí? Tenemos que esperar más tiempo porque no hemos planteado un plan. Escuchen a los que están afuera y seguramente son muchas recomendaciones, pero ahí están, de la buena voluntad, del conocimiento, de la experiencia, están allí. Escuchen a los que estamos afuera, que quizás tenemos no solamente buena voluntad, sino que estamos bañados de realidad, que es lo que este país necesita. Muchísimas gracias a los tres, sé que el tiempo de ustedes también es oro, así que pues hay algunos de los planteamientos que creo que nos deben servir para irnos en este feriado, no solamente a disfrutar, a despedir el 2025, a empezar con buen ánimo el 2026, sino con elementos claros sobre la realidad sobre la que estamos parados, para que no nos sentemos solamente a exigir y exigir y exigir, sino que partamos de exigir en base a una realidad. Y el gobierno que haga lo que tiene que hacer, que es plantear un plan del cual nos podamos agarrar para ir diciendo, esto no está funcionando, hagamos mejor esto otro. Esto que pensábamos que puede funcionar, no ha sido cierto. O esto que pensábamos que no funciona, está funcionando. Pero necesitamos un plan. Hay mucho por hacer, pero hay 3 años para poder salir adelante, recomponerse políticamente y en materia de gobierno y gobernabilidad. Y a la oposición también, pónganse serios, que aquí lo que necesitamos es que piensen en el país, no en las próximas elecciones. Entramos en un año preelectoral y para mí eso es lo peor que le puede pasar, que le pasa periódicamente a nuestro país, ¿no? Entrar en materia preelectoral, lo cual les impide tomar las decisiones correctas y sobre todo decir la verdad. Ojalá nos escuchen. Muchísimas gracias a mis invitados, gracias Paulina, gracias Jean-Paul y gracias también a Michelle por participar en este programa. Pues aquí seguiremos analizando y publicando pues lo que pensamos que se debe hacer, gracias al aporte de nuestros expertos. Que tengan un excelente día. Rompan el corazón, duele. Que tu equipo de fútbol pierda, duele. Pero que te choquen el auto sin tener un seguro, duele más. Con Surone tienes acompañamiento 24/7. Asegura ahora tu auto en www.surone.es. Esta Navidad con Pacificar, por tus compras desde $300, participas por uno de estos increíbles premios. Disfruta un crucero al fin del mundo en Argentina. Descubre la magia de la isla de Pascua en Chile. O vive la experiencia de ver linternas flotantes en Tailandia. Elige tu destino registrándote en www.bancodelpacifico.com. Hoy sí con Pacificar. Banco del Pacífico.
ecuatoriano empieza un nuevo año con fe. La maleta lista para viajar dando vueltas a toda la cuadra. 12 uvas para la suerte y cientos de objetivos en la cabeza. Y la prenda más suertuda del año, aunque apriete. Pero la fe es solo el inicio, porque el esfuerzo es de todos los días. Aún queda mucho por hacer, mucho camino por recorrer. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Se trata de seguir intentando y a punta de ganas y trabajo duro lograr lo que nos proponemos. Aunque claro, un poquito de fe nunca viene mal. Este 2026 no será mejor por azar, sino por lo que construyamos juntos. Con fe, con esfuerzo y contigo. En el Hospital de los Valles te ofrecemos mamografía digital 3D, ecografía mamaria y pélvica, desintometría ósea. Agenda tu chequeo al 1-800 Valles. Visionarios presentó su informativo Vis a Vis con Janet Nostroza, un espacio de entrevistas, análisis y opinión junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo. Vis a Vis con Janet Nostroza es retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Guayaquil 101.3 FM, Marca TV, Radio Oxígeno 102.1 FM Riobamba, Macro Digital Televisión, OnePlus TV, Radio Online SE, La Naranja SE, Radio Di Blue 88.9 Guayaquil.